¿Cómo están ustedes? Una vez más estamos aquí en conjunto con Radio CIS y Red Chiloé Canal 25 abordando temas que yo sé que son de todo su interés. Hace un par de semanas comenzamos un ciclo de acceso a la justicia, y así como abordamos temas de tribunales de familia, mediación familiar, la Corporación de Asistencia Judicial. Tuvimos aquí también al Defensor Penal Público y hoy día tenemos a 3 caballeros aquí sentados al lado mío. En el caso de la cámara, cierto, ustedes lo podrán ver, pero en el caso de mis amigas que nos están escuchando hasta ahora en la radio, a lo mejor voy a hacer la envidia. Tenemos aquí a 3 caballeros al lado. Ellos son representantes de la Defensoría Laboral. Tenemos aquí al jefe regional de la Defensoría Laboral, don Claudio Fernández. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos aquí también a su equipo, defensores laborales de Chiloé. Buenas tardes. De Chiloé, ¿cierto? Chiloé, sí. Me refiero a Daniel González y a Jaime Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias por la espera, además, porque hoy hemos esperado una tanda comercial bastante larga. Quiero agradecer especialmente a don Claudio, que él vino especialmente desde Puerto Montt, viajó en la mañana para acompañarnos hoy día en el programa, así que eso se agradece. Muchísimas gracias. Okay. Antes que todo también quisiera agradecer la invitación. Efectivamente, desde el momento que nos plantearon la posibilidad de poder venir a este programa, inmediatamente lo agendamos, así que agradezco sus palabras. Ahora sí, efectivamente la Oficina de Defensa Laboral se encuentra en Chiloé ya hace 8 años. Efectivamente cumplimos la próxima semana 8 años, 7 años desde que se inició la reforma en la región de los lagos, que fue el 1 de noviembre del año 2009, ¿ya? Efectivamente nos acompaña acá don Jaime Calderón, primer defensor designado, porque fue un triunfo el lograr que se designara un segundo defensor, porque nos dimos inmediatamente cuenta de que era necesario ampliar la cobertura desde Castro, no solamente a Ancud, sino que también a Chao, y también la comuna de Alcagua, que forma parte de la competencia del juzgado de Castro. Exacto. Así que es muy a gusto en su programa. Bueno, el programa, el único objetivo que tiene es poder acercar información a la gente y que en algún minuto les va a servir. Ese es el único objetivo. Ahora, yo creo que es bueno contarles también. Muchas veces uno escucha hablar de los diferentes tribunales, unos nombres raros. Yo me pongo en el lugar de la gente, de la defensoría, igual, claro, uno dice defensoría laboral, defiende laboralmente, pero específicamente ¿qué hacen? Porque uno de repente tiende a confundir lo que sucede o lo que puede suceder en la inspección del trabajo, yeah, con el tema de la defensa, que se supone que es después de que no se haya llegado a acuerdo en la inspección del trabajo, ¿cierto? Exacto. Lo que pasa es que hoy día el hábito que tiene todo trabajador es concurrir directamente a la inspección del trabajo ante cualquier duda. Lo que nosotros podemos decir aquí es que cualquier persona que tenga una duda laboral puede concurrir igual, aun cuando tenga su contrato vigente. Hacer una consulta. Nosotros tenemos una atención universal, o sea, sin importar si es un trabajador público, privado, si tiene contrato o no tiene contrato, no importa la edad, el sexo, absolutamente ninguna limitación. Y la oficina que nosotros tenemos en Castro se encuentra ubicada en O'Higgins, frente a la 494, sí, el edificio Leomán. ¿Dónde está Saesa? Ahí exactamente. La gente lo ubica perfectamente. Exactamente. Y ahí va a encontrar a don Jaime Calderón, insisto, de Daniel González, que, si es que siempre y cuando no tengan audiencia en las mañanas, lo van a encontrar siempre a su disposición. Ahora, lo que hace la Defensoría Laboral, principalmente, más allá de esta difusión o orientación, es defender a los trabajadores en tribunales. ¿Ya? Esto quiere decir de que una vez que el trabajador ha sufrido un despido, entramos en la calificación si esta ha sido ajustado a la ley o no, si es indebido. Nosotros hablamos los abogados injustificados o improcedentes. Inmediatamente van a concurrir a la inspección del trabajo y de ahí los van a derivar a la Defensoría Laboral si es que el trabajador no cuenta con un abogado para poder demandar a su empleador.
Porque respecto a esto tenemos que señalar que la Oficina de Defensa Laboral, como forma parte de la Corporación de Asistencia Judicial, nuestros servicios son gratuitos. Son gratuitos. Eso iba a señalar. En el caso de la Defensoría Laboral, nosotros muchas veces hemos tenido abogados de la Corporación de Asistencia Judicial abordando diferentes temas, temas civiles, temas de familia, pero es bueno señalarlo también de que ustedes son como, no los hermanos, serían como los primos hermanos más o menos de la Corporación de Asistencia Judicial, de los abogados o los hermanos, están más cercanos. No, somos primos hermanos de la corporación, de las demás oficinas. La diferencia está en que la Oficina de Defensa Laboral o Defensoría Laboral es una unidad especializada en materias laborales. Y por lo tanto los abogados que trabajan dentro de nuestra oficina están 100% contratados solo para defender trabajadores. ¿Ya? Desde las 8:30 hasta las 5:30 de la tarde solamente se dedican, y solamente, bueno, en materia laboral no puede comparecer en ningún postulante o alumno en práctica. Por lo tanto, todos los trabajadores tienen representación de un abogado en los juicios que nosotros tramitamos. Y eso es también una diferencia en relación a las demás oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, de la cual tienen postulantes en materia civil y en materia de familia. Ah, perfecto. Bueno, nos ha estado hablando don Claudio Fernández, pero si nosotros queremos ir a la oficina nos vamos a encontrar con don Jaime Calderón, que fue el primero que estuvo, que se vino para la isla, porque no es chilote, ¿cierto? Don Jaime, bienvenido a la isla, a pesar de que ya lleva mucho tiempo acá, ¿cierto? Sí, hola Alejandra, gracias. Sí, tengo uno de mis hijos que tiene 5 años, es nacido en Castro, así que ya echamos raíces acá en esta tierra, nos quedamos. Llegué el 2007 a trabajar a la Inspección del Trabajo de Castro, 2 años estuve ahí, después concursé a la Defensoría Laboral y estamos representando a los trabajadores, como señaló el jefe. Y bueno, desde que llegó Daniel González, mi colega, el trabajo se hizo más llevadero, la carga de trabajo era fuerte, siendo un solo defensor en la oficina. No hay que olvidar que atendemos a los trabajadores de toda la isla de Chiloé, en 3 tribunales en la representación judicial, en Ancud, en Castro y en la ciudad de Achao. Ahí vemos las distintas materias, así que muy contento por poder ayudar a los trabajadores que no cuentan con recursos para pagar un abogado y toda la actividad social que conlleva esta defensoría laboral. Perfecto, y aquí también está don Daniel González. Ustedes son el equipo, ustedes dos, ¿cierto? Son el equipo que conforman o que están aquí en la provincia de Chiloé y que ven a todos los trabajadores que requieran de una defensa a nivel provincial. No es menor, Sí, Alejandra, somos 2 abogados en la oficina y también tenemos una asistente, un técnico jurídico que atiende en la oficina, que es la primera persona que atiende a la recepción a los trabajadores y nos deriva las horas y es la primera cara de la oficina. Correspondiente a doña Berta Aguilar, una trabajadora ya ella sí es chilota, nacida de la isla de Kewi, que trabaja con nosotros atendiendo a los usuarios y trabajadores de la isla. Y sí, es importante recalcar eso, que atendemos a toda la provincia de Chiloé, claro, que no es menor. Lo decía mi colega, él en primera instancia estuvo solo atendiendo acá con una gran sobrecarga de trabajo y llegamos a colaborar hace casi ya 4 años en la isla de Chiloé. Yo partí trabajando en la Oficina de Defensa Laboral en Puerto Montt, estuve en Osorno y finalmente me vine acá a la isla y también tengo un chiquitito ya chilote. El Mati, sí. Todo familiar acá, todo familiar. Todo, y contento de poder ayudar a los trabajadores aquí de la isla en los temas laborales. La oficina, a pesar de la carga laboral que tenemos, mucha gente no la conoce. Entonces agradecemos la invitación y el espacio que nos estás dando para difundirnos como oficina, porque la gente conoce la inspección, pero no nos conoce, y mucha gente que llega no sabe qué hacer. Sí. Y nos dicen después de ser atendidos, no teníamos idea de que existía esta oficina,
y lo agradecen, así que esperemos que se acerquen a nuestra oficina, que también tenemos horas de atención en la comuna de Ancud. También. Así es. Bueno, son muchos los amigos que nos escuchan hasta ahora y que nos ven, así que también este es un programa, entre comillas, un poco más familiar. Uno habla temas serios, pero también le pone esa cosa familiar, si todos tenemos familia. Bueno, yo le voy a contar a mi amigo, yo tengo muchos amigos hasta ahora que nos están escuchando. Mi Amalia, que ya lo conoce todo el mundo, es compañerita del Mati. Entonces, eso para que no queden colgados ahí, dice cómo lo conoce. Si esto es un programa familiar, aquí la idea es poder un poco acercar la información y que la gente tenga acceso, si ese es el único objetivo. Ahora, cuando también nos escucha mucha gente que trabaja tenemos muchas empresas acá, ¿cierto? En Chiloé, y tenemos mucha gente en Dalcahue y los alrededores, porque el programa no solamente se escucha en la comuna de Dalcahue, hay mucha gente que está trabajando en la empresa y que le presta mucha atención, sobre todo a este tema. Lamentablemente, a veces uno no quisiera que se produjeran problemas entre el empleador y el trabajador, porque aquí hay esta prestación de servicios tendría que ser de ayuda mutua en el fondo, porque el empleador, ¿cierto?, si no fuera por el trabajador, no podría ejercer su labor, exacto, y a su vez el trabajador recibe una remuneración. Debería ser siempre esto recíproco. Lamentablemente no se da. Y cuando ocurren problemas, ¿qué es lo que uno hace? Es recurrir a la inspección del trabajo. Muchas veces, por la forma en cómo está ubicada la inspección, cierto, que son espacios abiertos, uno a veces quisiera preguntar, no nos olvidemos que nos escuchan mucha gente del campo, mucha gente de sectores aislados, rurales, cierto, y a veces uno es tímido y le da vergüenza hacer una pregunta. Entonces, si uno tiene duda con respecto a algún tema laboral y quiere ir a la inspección del trabajo y se encuentra con un espacio abierto, chuta, uno empieza a mirar para el lado, no habrá alguien que me conozca acá, y uno a veces no hace la pregunta, ¿cierto? Y a veces se queda con esa angustia de sentir que hay injusticia. Ustedes, aparte de hacer esa defensa en los tribunales, que ojalá uno nunca llegara allá, pero lamentablemente eso se da, también a ustedes le pueden hacer consultas, ¿cierto? También pueden llegar a la oficina a hacerle consulta. ¿Hay algún horario para eso? Sí. ¿Hay que pedir alguna hora para eso? Tenemos los teléfonos donde se puede recurrir para pedir hora. ¿Ya? No es necesario que vayan físicamente en la oficina. ¿Ya? Y los teléfonos para pedir las horas son los números 367908 y 367909, donde pueden pedir una hora de atención de lunes a viernes en los horarios de 9 a 5 de la tarde. Perfecto. De 9 a 1 y de 2:30 a 5 de la tarde. Perfecto. Agreguémosles el 2. El 236-7908. Así es. ¿Sí? 652. 652, claro. Porque hay mucha gente que nos escucha hasta ahora y de repente es bueno que lo tenga. ¿Sí? Sí, y tomando tus palabras, efectivamente, esta es una atención una atención privada con el abogado. Hay 2 privados en la oficina. El trabajador ingresa y puede expresar en forma tranquila y privada. Los abogados nos obliga el secreto profesional, por lo tanto no hay nada que temer. Es un espacio y un tiempo que va a tener el trabajador para confiar en su abogado laboralista y poder aclarar todas sus dudas. Y gracias. En un espacio más exacto, insistimos. Ese es otro tema. Uno a veces cuando tiene problemas, primero dice, chuta, yo tengo que ir donde un abogado, pero ¿dónde? ¿Cuánto me van a cobrar? Lo primero que uno piensa es en la plata, porque lamentablemente la plata es muy escasa. Entonces, en el caso de temas laborales, es bueno que la gente sepa que este es un tema gratis. Aquí no hay un pago de por medio. Por lo tanto, o sea, miren las facilidades que existen hoy día, que en algún minuto a lo mejor no se podría haber dado. O sea, estamos dando aquí un teléfono que es el 236-7908 y el 236-7909 para que la gente que tenga alguna duda laboral pueda llamar, pedir una hora, ¿cierto? Y hacer su consulta en forma totalmente gratuita. Esto no necesariamente porque haya un juicio.
No, por supuesto. Yo quería agregar algo. Sí. Porque, bueno, ya se ha señalado, la atención nuestra es gratuita, pero tenemos que recalcar también de que toda la administración de justicia en materia laboral es gratuita. ¿Ya? Efectivamente, no se paga ningún derecho en tribunales. Así que si algún trabajador ha sido objeto de alguna solicitud por algún abogado particular, no procede pagar ninguna actuación en el tribunal. ¿Ya? Eso está establecido por ley y por lo tanto, si van a nuestras oficinas van a mantener esa gratuidad de manera permanente. Lo que yo también quería aclarar es que lamentablemente tenemos a dos grandes abogados acá, pero la capacidad de la Defensoría Laboral tiene un límite. Entonces, por eso es que el Ministerio de Justicia, en una situación que es totalmente distinta a las de las corporaciones de asistencia judicial, establece un filtro de atención cuando esa consulta va a tribunal. O sea, el trabajador consulta porque fue despedido, el abogado tiene la facultad de determinar si es viable o no, y una vez que determina eso, no todo trabajador puede llegar a tribunales asesorado por nosotros. Tenemos topes de remuneraciones que son precisamente los que se aplican a nivel nacional, de Arica a Punta Arenas, y que son más o menos de 590.000 pesos líquidos. Todo trabajador que perciba 590.000 pesos líquidos hacia abajo y su causa, su juicio se determine que es viable, va a ser asesorado por nosotros. ¿Ya? Los que están por sobre eso, lamentablemente hay situaciones excepcionales, ¿ya?, que efectivamente se consulta a nivel regional para efectos de poder hacer una atención especial, pero esa es la regla general. 590.000 hacia abajo, inmediatamente focalizan, le llamamos nosotros, y entra al sistema de gratuidad completa para la oficina. Otro aspecto también hay que considerar de que también, y aquí mis dos colegas lo podrán ratificar, una gran carga de trabajo hoy día es la defensa del fuero maternal. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Justicia, sabiendo de lo que implica esto, ahí el límite nuestro supera el 1.000.000 de pesos. O sea, si una trabajadora, aun cuando perciba un poco más de 1.000.000 de pesos y es objeto de un juicio de desafuero es cuando la despiden estando embarazada, puede recurrir a nosotros, a nuestra oficina, y nosotros también la vamos a representar. ¿Ya? Eso también casi constituye una atención universal en atención al monto que hemos establecido como tope, como focalización. ¿Ustedes defienden también a funcionarios públicos? Sí. También. Sí, nosotros, eso también es importante. Nosotros no tenemos ninguna limitación para demandar a ninguna institución, sea pública o privada. Ya. No, bueno, va a sonar un poco, pero a veces también los propios municipios. ¿Ya? Sí. Por eso pregunto. Efectivamente tenemos, bueno, en esta comuna no nos ha tocado, pues gracias, efectivamente parece que se hacen mejor las cosas que en otros municipios, pero efectivamente podemos demandar a todos aquellos trabajadores municipales que se rigen por Código del Trabajo. Nosotros tenemos la competencia para poder demandar. Lo mismo en otro aspecto que es relevante en materia de justicia laboral, que es la defensa de derechos fundamentales, tutela laboral. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tutela laboral implica el defender a los trabajadores cuando el empleador le transgrede su integridad psíquica, física. El acoso laboral, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de que le afecte la honra. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que algún amigo, algún pariente ha sido despedido porque se le ha imputado el robo de alguna suma que nunca nadie probó que haya sido así? Por lo tanto, ahí inmediatamente, bueno, en primer término, tendrá que hacer los trámites ante la dirección, pero ahí, del trabajo, pero ahí tendrá que recurrir a nosotros para que nosotros podamos intentar una acción de tutela por afectación a la honra, a la imagen, al propio sentimiento, ¿no es cierto?, o a ese amor propio que tiene cada persona cuando alguien en forma pública le imputa un delito. ¿Qué otro aspecto, por ejemplo, también en materia de intimidad? ¿Cuántas veces también hemos escuchado de que algún empleador que se pasa de la raya y se mete a la cartera de la trabajadora, que abre el locker del trabajador y que prácticamente los toquetean al salir de la empresa o del establecimiento? Eso no se puede hacer en estos tiempos. ¿Ya? Por eso es que una de las grandes novedades que tiene la justicia laboral es precisamente incorporar dentro de los procedimientos de los cuales conoce un tribunal la defensa de aquello que nosotros veíamos en la Constitución. Hablábamos siempre del derecho a la vida, el derecho a la integridad, a la vida privada, pero hoy día, a través de este mecanismo, son los jueces del trabajo los llamados a respetar en la tierra, por llamarlo así, en la ciudad, en las empresas, esos derechos que los veíamos tan lejanos.
Y eso hace 8 años que efectivamente es posible y a lo mejor se desconoce efectivamente ese aspecto. Y otro aspecto que también es muy importante, y Alejandra toma un poco las palabras que usted hizo hace un momento respecto a las personas cuando llegan a la inspección del trabajo y ven un lugar a lo mejor con poca privacidad y que como que con miedo a que alguien se entere de que estoy sufriendo alguna situación de afectación o de vulneración. Debemos señalar que el procedimiento de tutela también favorece y protege a aquel trabajador que ha denunciado a su empleador y que producto de esa denuncia este empleador lo despide. Esto es un principio que se llama indemnidad. Esto es de que la ley trata de que a ese trabajador que ya lo superó toda infracción del empleador, va como último recurso a la inspección, y lamentablemente a propósito de eso el empleador asume una represalia y lo despide. Sabemos que hay empleadores un poco más afiebrados que otros, ¿no es cierto? Efectivamente son de gatillo rápido, de disparo rápido. Entonces, al enterarse precisamente de algo que ellos consideran a lo mejor una traición, algunos así lo llaman, lo despiden en el acto y después inventan alguna causal, pero los jueces del trabajo han sabido distinguir, principalmente en esta provincia, cuando ese despido que es inmediatamente al día siguiente o 2 días después de la denuncia o de la fiscalización que hizo la inspección del trabajo, ese trabajador es objeto de un despido. La ley lo protege, lamentablemente pierde el empleo, pero la ley lo protege por unas grandes indemnizaciones a las cuales se puede ver expuesto al empleado. Sabes que hay mucha gente que le está llegando la información, nos han mandado hartos mensajitos, así que yo creo que se han sentido identificados. Mandaron también un saludo aquí para don Jaime Calderón, me dice la idea que muchas gracias, ella es una sobreviviente ahí de una empresa, así que parece que la labor que han hecho ustedes ha sido fructífera, ¿no? Por ahí le están saludando. Un saludo para Aide, que los conocemos de la época de la inspección del trabajo y una muy buena persona y mejor trabajador. Pues sí, es familiar el programa aquí. Muy bien. Yo quería agregar las palabras de don Claudio en un tema más social e invitar a las personas que nos están escuchando a desmitificar ya la figura del empleador, de que muchas personas tienen de que le están haciendo un favor por estar trabajando, por estar contratado, por darle trabajo, que le están haciendo un favor. Eso no es real. Eso la nueva justicia laboral tiene herramientas de defensa, como lo ha señalado don Claudio, y que en el fondo el trabajo es una contraprestación, porque el empleador está ganando sus lucas, está creciendo su empresa gracias al trabajo y el servicio que están haciendo los trabajadores. Entonces no tengan miedo a acercarse a hacer sus consultas, antes de firmar un finiquito, sobre todo el documento que ponga término a la relación laboral. Antes de firmar, pasen a consultar si está bien si corresponde, si está bien lo que les está pagando, porque muchas veces los trabajadores llegan después de haber firmado el finiquito, y eso nos cierra en tribunales las puertas para poder reclamar otro tipo de cosas. Entonces es importante la gente que sepa que antes si tiene cosas por reclamar o que no está de acuerdo para demandar, tiene que reclamarlo antes de firmar el finiquito, o en su caso dejar una reserva de derecho en el finiquito, para después, una vez contratado y firmado ese finiquito, pasen a la oficina y judicializar ese aspecto. La reserva del derecho, o sea, sería bueno aclarar eso, explicarle a la gente. Lo que pasa es que antes de eso tengo que referirme que es un finiquito, porque los trabajadores igual tienen un mal concepto de lo que es un finiquito. Siempre llegan a la oficina diciendo quiero que me paguen un finiquito, y no es plata el finiquito, no es plata, es un mal concepto que tienen varios trabajadores. El finiquito es un documento, un instrumento firmado ante el ministro de Fe, donde el trabajador y el empleador dejan constancia de que termina la relación laboral y de que a propósito del contrato que tuvieron, de la relación laboral que tuvieron, finiquitan todo, terminan y no hay reclamo alguno que hacer, que se le está pagando todo generalmente. Por eso en los finiquitos a veces la mayoría de las veces se pagan conceptos como vacaciones proporcionales, vacaciones legales, mes de aviso cuando hay indemnizaciones,
Y eso es lo económico que se paga, pero no es el finiquito. Hay finiquitos que son cero plazo, claro, cero peso. Y es válido. Entonces después llega la gente a preguntar, quiero demandar algo, y al ser firmado ante el ministro de Fe, ese finiquito, donde están dejando constancia de que no se le adeuda nada, que están en conforme todo. De hecho, hay la cláusula típica del finiquito dice que incluso aunque me debiesen, yo renuncio a eso. Así de fuerte es, y la ley establece que no se puede reclamar una vez. Una vez teniendo claro eso, puedo decir lo que es una reserva de derecho. Y es que antes de firmar ese finiquito, también se permite que los trabajadores, al firmar esos documentos, puedan dejar una cláusula al final diciendo: yo acepto todo lo que se me está dando acá, pero no acepto la causal de despido que me están poniendo. Por ejemplo, inasistencia, que me están despidiendo por haber inasistencia. Entonces el trabajador dice: no estoy de acuerdo con la causal de despido, y eso nos autoriza a demandar esa causal diciendo que no hay inasistencia, o si las hubo, fueron justificadas con licencia, certificado, etc. Lo mismo que la causal de necesidad de la empresa. La gente también puede reclamar de esa causal, señalando que no hay necesidad de la empresa, y podría dejarse una reserva de derecho diciendo que no está de acuerdo con la causal de despido, y uno pudiese demandar solo lo reservado. Y así hay otras cosas: vacaciones, reservarme las vacaciones, reservarme gratificaciones, comisiones, y nos autoriza, después de firmar el finiquito, dejado esa reserva, a solo demandar lo reservado. Pero también está la opción del trabajador de no firmar finiquito y demandar judicialmente los conceptos. Ya, pero el reservar no significa que cuando uno coloque me reservo, ¿cierto? O sea, tiene que ser por algún concepto específico. No es así como que en general, por si acaso pudiera algo después reclamar. No, tiene que ser específica. Concepto, ya, perfecto. No sería válida una reserva genérica que por lo que me adeude, por ejemplo. Tiene que ser específica. Por eso lo recomendable es que antes de firmar el finiquito se asesoren. Y nosotros le estamos dando la asesoría gratis. ¿Quién más? O sea, sí. Solamente un detalle, voy a aclarar nomás. Hay un caso, pueden haber más, pero un caso muy recurrente en la isla, que al momento del despido no se encuentran pagadas, ni declaradas ni pagadas, las cotizaciones de seguridad social, el AFP, el seguro de cesantía, FONASA o ISAPRE. En esos casos es importante que también sepan las personas que nos escuchan que, no obstante se firma un finiquito y no tiene reserva de derecho, como señala el colega, ¿cierto? No hay reserva respecto de ese tema de cotizaciones, ese es un derecho que es irrenunciable. Ahí sí pueden ir a la oficina y nosotros hacemos una demanda igual, aunque el finiquito no tenga reserva. ¿Ya? Porque claro, es una cuestión que no es laboral, digamos, es un tema de seguridad social. Claro. Por lo tanto, ahí nosotros sí igual podemos hacer demanda, y es importante porque se ve harto un tema de... O decirlo de otra forma, sí, si el trabajador sabe que se adeudan cotizaciones previsionales, que firme el finiquito sin ningún temor. Ya, porque si él sabe que no le han declarado todo, va a poder reclamar. Va a poder reclamar. Claro, pero es difícil porque cuando uno va a la inspección del trabajo siempre piden el pago de cotizaciones, y cuando no está en el pago de cotizaciones generalmente no se firma el finiquito. Disculpa, lo que pasa es que en inspección del trabajo hay varios funcionarios que pueden ser ministros de fe. Inspección del trabajo, notaría y oficial de registro civil. Claro. Sin querer hacer una crítica a las otras autoridades, voy a hablar de la inspección del trabajo, que para la ley son ministros de fe, pero a veces en la notaría no son especialistas en materia laboral, y lamentablemente a veces los oficiales de registro civil tampoco son especialistas en materia laboral. Entonces ahí es probable que a veces no... Que no le... Sí, ahí seguramente no le van a pedir la cotización y se va a firmar el finiquito igual. Por ley debería pedirse, pero a veces a lo mejor no... Yo creo que en la notaría puede pasar. O sea, igual hay que tener ojo, la gente que nos está escuchando. O sea, siempre cuando se firma un finiquito es tratar siempre de que sea en la inspección del trabajo. Porque yo creo que ellos son los que están expertos, ¿cierto? Tienen la expertise para poder ver qué se puede y no se puede. En la notaría a lo mejor nos vamos a encontrar con gente a lo mejor de mucha buena voluntad, pero entre tanta gente que hay se va a pasar y se va a poder firmar, y el afectado en este caso va a ser el trabajador.
No, y además que siempre ante otros ministros de fe, que no son los de la inspección, se puede generar también un grado de presión para efectos de que el trabajador se tiente a firmar el finiquito sin informarse previamente de cuáles son sus derechos. Por eso es que hay que ir a la inspección de trabajo, como bien dice Daniel, ir a nuestras oficinas para, miren, me ofrecieron este finiquito, pero déjeme estudiarlo, voy a la Defensoría Laboral para ver si efectivamente lo puedo firmar en esos términos. Bueno, siempre lo ideal es tratar de tener una armonía, o sea, no siempre, o sea, no tendría por qué ser enemigos el trabajador y el empleador, al contrario, tendrían que ser amigos, o sea, esta es como la última opción. Pero si se llega a esta última opción, lo importante es que nuestra gente sepa de que existen abogados expertos, de que existe una defensoría laboral que los va a defender, ¿cierto?, en ese minuto. Pero la idea no sería llegar a eso. No, por supuesto. Yo me tomo de eso porque no significa de que uno, a través de una defensoría laboral o de cualquier otra, uno plantee de que se aumente la judicialización. Si lo que pasa es que aquí lo que está en juego, y es un poco el porqué de la existencia de la Defensoría Laboral, es que deben crearse las instituciones y las herramientas para que los trabajadores, en este caso, ellos sepan de que tienen la opción de poder demandar en tribunales. ¿Ya? Eso es lo que se denomina tutela judicial efectiva, o sea, que no es solamente que se lo aseguren, mire, está en un código, sino que lo que se trata aquí es que sepa que tiene la opción de ir a una oficina que efectivamente lo puede defender. No estamos hablando de que esto se vaya a judicializar todo. O sea, aquí también tenemos, y eso hay que decirlo, somos una oficina especializada, que no es que venga el trabajador y nos presente un caso y nosotros lo demandamos inmediatamente. O sea, nosotros tenemos tiempo, tenemos protocolo, y aquí la palabra de cada uno de los defensores es ley para efectos de determinar si la causa es viable o no. Si este abogado dice, Jaime o Daniel dicen que no es viable, lamentablemente no tenemos la opción de poder hacer algo. O sea, se puede reclamar, pero si ellos llegan al convencimiento de que no es posible demandar, tendrá que lamentablemente recurrir a un abogado externo, que a lo mejor él podrá presentarla, pero bajo otros estándares de calidad. Nosotros estamos hablando de que el 92% de las demandas que nosotros presentamos ganamos, ¿ya? Y eso no es menor. Entonces, por eso es que, tomando un poco, no estamos haciendo aquí una apología a demandar a todos los empleadores, pero si lo que se trata es que efectivamente las personas sepan de que existen las instituciones, que existen las herramientas, porque yo estoy de acuerdo que cuando existe un buen empleador, también existen buenos trabajadores y el clima laboral es óptimo, y que es lo que más o menos todos esperamos, que el empleador obtenga lo que él quiere y el trabajador también obtenga no solamente la remuneración, sino que también un trato digno. Hay un tema, mira, el tiempo se nos ha ido, pero tremendamente rápido, más de lo que uno quisiera, pero voy a abusar un poquito del tiempo, porque hay algunas preguntas que me van llegando. Hay mucho trabajo informal. Nosotros podemos observar mucho trabajo informal en que no hay contrato de por medio, ¿cierto? Sí. Y también la gente dice, en estos casos, ¿qué puedo hacer? ¿Hay tiempo para reclamar, por ejemplo? Una vez que se produzca ese trabajo informal y que ya no exista esa, entre comillas, informalidad, una vez que se termine esa informalidad, ¿hay tiempo para reclamar? Así es. Bueno, judicialmente siempre hay plazo para todo. Siempre hay un plazo que establece la ley para hacer demanda. Con el tema de la informalidad, para aclarar a la gente, se le llama informalidad a la gente que trabaja sin contrato, sin cotizaciones, sin liquidaciones de sueldo, y mantiene, sabiendo que está en un tema de legalidad, mantiene sin reclamar esa situación por circunstancias de que ella no tiene otro empleo y quiere ganar su remuneración. Una vez terminada la relación laboral, todos los trabajadores tienen un plazo de 60 días para reclamar las indemnizaciones por término de contrato de trabajo. Eso es general en un tema de informalidad, no habiendo contrato, o un tema de formalidad de contrato y reclama un despido injustificado. Y para reclamar el tema de cotizaciones, remuneraciones que se adeuden,
diferencias de remuneraciones, porque mucha gente, especialmente en temas de asesora del hogar, que se les paga menos del sueldo mínimo, diferencias de remuneraciones. La ley establece un plazo de 6 meses para interponer una demanda y demandar esos conceptos. O sea, hasta 6 meses se podría hacer ese reclamo cuando estamos hablando de un trabajo informal. No. Formal e informal. Ambos dos. En ambos casos. En ambos casos. Cuando se adeudan, por ejemplo, remuneraciones, cotizaciones, se puede reclamar por todos. Así que el tiempo es amplio. De hecho, mientras se reclama en la inspección del trabajo esos conceptos, la ley establece que ese tiempo no se va a tomar en consideración. Mientras está en la inspección del trabajo. Tengo saturado el teléfono de consulta. ¿Cuánto más o menos dura yo sé que esto es relativo, pero tratemos de generalizar. ¿Cuánto más o menos dura un juicio laboral? También ahí hay un problema, porque esa es la típica pregunta del trabajador. ¿Cuánto demora? Porque para un abogado demora cuando termina el juicio y está ganado en papel, donde hay una sentencia, donde se obtuvo el juicio, que eso, los tiempos, la reforma laboral redujo bastante los tiempos, que estamos hablando de 3 meses aproximadamente, y eso es para terminar el juicio declarativo, donde dice: usted, trabajador, tiene la razón, su despido es injustificado y ganó las prestaciones, o al contrario, se perdió porque no se comprobó. Eso es un juicio terminado declarativo, pero la gente no ve ese plazo. La gente lo que ve cuando termina un juicio es cuando tiene la plata en la mano. Ahí uno ve, o ellos sienten que terminó el juicio, y eso implica, aparte de ganar el juicio declarativo, implica de que el empleador, viendo una sentencia desfavorable, se acerque y pague, la acepte. Puede ser un caso que él recurra a la Corte de Apelaciones competente, que en este caso es Puerto Montt, y podría demorar un poco el juicio, alrededor de 2 meses, 3 meses más, o simplemente no acepte la resolución del tribunal y no quiera pagar. Si es que no quiere pagar, se inicia un juicio de cumplimiento o una obligación, o sea, obligarlo a pagarlo, un proceso de obligar a pagar, que eso implica llegar hasta embargar los bienes para obligarlo a pagar con el remate, la plata del remate de esos bienes, obligar a pagar los conceptos adeudados. Pero, y ahí se puede producir un término amplio del juicio, pero es relativo dependiendo de los casos. Pero en promedio, en tiempo más o menos, en promedio. El declarativo que hablamos nosotros los abogados, 3 meses. 3 meses para terminar un juicio. No es un tiempo largo. O sea, comparado como era antes. Sí, o sea, yo pensé que estamos hablando de años. No, es menos Alejandro, lo que pasa es, como señalaba el jefe, obviamente antes con el sistema antiguo, un trabajador terminaba cansado antes, derrotado, porque los juicios demoraban años. Yo quería complementar brevemente, como tú preguntaste, el tema de la informalidad, y Daniel se refirió al tema una vez que termina la relación laboral, y porque estamos claros que relación laboral existe siempre, ¿ya? No importa que no existe el documento por escrito, siempre, pero ahí el trabajador está en la obligación de la necesidad de probar esa relación laboral, y ahí tiene su complejidad. Ahora, cuando la relación laboral está vigente, también sabemos nosotros que el trabajador puede estar hasta 15 días sin contrato de trabajo, sin el documento escrito, en el caso de que es indefinido, y a plazo por obra o faena 5 días puede estar sin el documento por escrito. Después, la única alternativa que tiene, digamos, para que sus derechos sean respetados en lo sucesivo en esta relación laboral, dirigirse a la inspección del trabajo e interponer la denuncia. Puede ser una denuncia anónima. Eso es importante. Esa posibilidad. Voy a aprovechar de saludar a unos amigos aquí que me están escribiendo aquí. Me dicen que haga una consulta con respecto al tema de cuando una persona tiene un contrato indefinido y se le dice, sabes que no vengas a trabajar mañana porque no vamos a tener trabajo, independientemente de la labor que realicen, ¿cierto? Y le dicen después, no va a haber trabajo, no te preocupes. ¿Podrían despedirlo por esa causal, por no haber ido a trabajar, aún cuando el empleador haya sido el que le haya dicho, pero no hay ningún documento que lo avale? Lo que estás poniendo un ejemplo de una maña que utilizan para despedir a los trabajadores. Por eso lo pregunto. Una maña recurrente, sí, por eso lo pregunto. Que se ve de, mañana no vengas a trabajar, pasado no hay pega, claro. Pasan 2-3 días y despiden se ve y pasa. El problema es que el trabajador ahí no tiene que ser tan inocente y tiene que respaldarse a esa solicitud como dejando una constancia en la inspección del trabajo que con fecha de hoy
el empleador señaló por tal y circunstancia que no fuera a trabajar. O igualmente presentarse y firmar el libro de asistencia. Yo creo que esa es la alternativa, porque igual pensamos de que tenemos nosotros, en el caso de Alcá, una comuna tiene mucho, es grande, digamos, en superficie, y tiene muchos sectores rurales. Entonces ir a Castro a colocar una constancia, y además a lo mejor me va a enemistar con mi empleador. Entonces yo creo que lo mejor es que firme el libro. No, lo que pasa es que, puede firmarlo, porque si es que tiene permiso, no le van a dar espacio para que firme. O sea, usted no tiene nada que hacer acá, váyase a su casa. El tema aquí es que la inspección de trabajo no está en todos lados. Entonces lo que está diciendo Daniel es que tiene que resguardarse. Sí. Hoy día tenemos la forma en que se comunican las personas es muy amplia. Que me mande un WhatsApp, que me lo confirme por escrito. Si no hay inspección de... que tenga algo que lo respalde. Porque generalmente los juicios versan solamente sobre la prueba de que el jefe me dio el permiso, el supervisor me dio el permiso o el capataz me dio el permiso. ¿Ya? Entonces, y también hay que reconocer, sobre todo en la provincia de Chiloé, por lo extensa de su geografía, tenemos 3 inspecciones del trabajo, y por lo tanto, ¿qué pasa, por ejemplo, en Talcahué? ¿Hay carabineros? Vaya carabineros. Deje una constancia en carabineros. Claro, pero yo me pongo en el lugar del trabajador. Ir a carabineros significa que yo a lo mejor, claro, yo lo voy a tener como prueba, raro. pero después capaz que me despidan porque anda colocando problemas. Es que lo que pasa es que, lamentablemente... Yo me pongo en el lugar del trabajador, o sea, es súper complejo el escenario. Lo que pasa es que primero hay que reconocer de que el que me den permiso con goce de remuneraciones ya es extraño. Claro, que le digan no venga a trabajar porque mañana no hay trabajo. Porque aquí la ley no presume gratuidad ni tampoco donación, en nada. Entonces, cuando ya viene un trabajador y dice, mire, sabe que su turno de 20 por 10 terminó, llegaron los 20 días, váyase a su casa, los 10 días, llega el día 10º, no le mandan los pasajes, no lo llaman para que se embarque, o no lo llaman para que asuma el nuevo turno, ya empieza, como dice Daniel, esto es sospechoso, y por lo tanto hay que tomar una decisión. Hay trabajadores que duermen el sueño de los justos, porque esperan y se quedaron esperando. Y cuando llegan lamentablemente a asumir de que ya no los llamaron, van a la inspección del trabajo y ya hay una carta que se dirigió a su domicilio indicando la no concurrencia. Entonces por eso es que hablamos, a lo mejor yo entiendo que sería un poco alarmante decir, mire, vayan a Carabineros, porque yo iba a decir también, por ejemplo, aquí, si no Carabineros no está cerca, vaya a la autoridad marítima. Y mire lo que estoy diciendo. Y claro, la autoridad, es que es un ministro de fe, son ministros de fe. Carabineros son ministros de fe, sí. La autoridad marítima es un ministro de fe. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se dan estas situaciones, dependiendo de la naturaleza de la función que desempeña el trabajador, hay que recurrir incluso a Senapesca, para quienes también están sometidos a la fiscalización de Senapesca. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es generarse, en resumen, de un medio de prueba que nos permita a nosotros como abogados el poder después defenderlo. O sea, hay que reconocer, primero hay que empezar a defenderse uno, y eso debe tener uno siempre presente, porque después lamentablemente no se puede hacer la historia. Tenía por aquí, tengo hartas preguntas, pero seguramente son las dudas de mucha gente. ¿Qué diferencia hay entre un contrato indefinido y un contrato a plazo? Bueno, el plazo dura lo que es. Claro. El plazo puede ser el contrato que se den por 30 días, se renuevan por otros 30 días, o ponen una cláusula que termina hasta el 25 de diciembre y hasta ahí termina. Generalmente cuando un trabajador empieza un trabajo, siempre son lo tienen a prueba o por un mes. Entonces dura lo que dura. La gente tiene que tener claro que si pasado ese plazo sigue trabajando, puede sentirse indefinida en su labor, siempre y cuando no se lo amplíen por un plazo similar. Exactamente, la ley permite una vez solamente renovar el plazo, pero pasa mucho que la gente después de terminado el plazo sigue trabajando y ya ese trabajador por presunción legal ya estaría indefinida, pero pasa luego un tiempo y el empleador, para resguardarse, le hace firmar un siguiente anexo donde le establece un nuevo plazo, pero por términos probatorios ahí el propio trabajador está firmando un nuevo plazo, estableciendo que su relación laboral va a decir lo que dice el documento. Entonces ahí los trabajadores también deberían asesorarse antes de firmar
y entender que podrían ya estar indefinidos ya en su trabajo. Ahora, la diferencia entre los dos es el tema de, al término de la relación laboral, hay una diferencia en temas de indemnizatorio, porque un contrato a plazo no termina y no da derecho a indemnizaciones, ni mes de aviso, ni año de servicio, si es que durase un año. En cambio, un contrato indefinido, para que el empleador le ponga término, va a tener que estar sujeto a alguna causal legal. Entonces, por ejemplo, necesidad de la empresa, que es lo que en Chile se asimila a un libre despido de parte de los empleadores, debiese pagar una indemnización de aviso previo o dar aviso con 30 días de anticipación al empleador para poder desvincular a esta persona, y si el trabajador tiene años de servicio, pagar los años de servicio que llevase el trabajador. Perfecto. Sí, importante otro como antecedente más también, durante la vigencia de la relación laboral, un trabajador que está con un contrato de plazo fijo no tiene la posibilidad de afiliarse a un sindicato, claro, por ejemplo. O sea, siempre la situación va a ser un poco más desmejorada, digamos, cuando era plazo fijo. Claro, y de hecho el legislador, como señalaba Daniel en uno de sus ejemplos, siempre busca por todos los medios que la relación siempre sea indefinida. Hay otro tipo de contrato que se ve harto en Chiloé, que es el contrato por obra faena. Claro. Se ve harto en Chiloé y también no tiene indemnizaciones, pero hay que decirlo que también se abusa mucho de ese contrato para simular un contrato indefinido. O sea, y el empleador, recuerda, si no pagar indemnizaciones, la ley establece una posibilidad de contrato por obra faena, y que durará hasta el término de esa faena. Eso es, en un ejemplo simple, en una construcción de una carretera, el trabajador va a trabajar hasta la construcción del kilómetro 10. Debiese durar el contrato hasta esa fecha, pero si está trabajando en el kilómetro 12, el kilómetro 13, ya podría alegarse un contrato indefinido, o no está trabajando en la carretera, si no está trabajando en otro lugar, también podría haber la posibilidad de... O sea, son todos casos... Muchas cosas. Se nos ha ido el tiempo, pero rapidísimo. Yo creo que hay un montón de preguntas que quedaron aquí en el tintero. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Eso quería plantear, o sea, comprometernos a que efectivamente en la disponibilidad de los defensores acá, de que cuando usted nos llame, precisamente, poder hacer algunos módulos pequeños sobre aspectos particulares de despido, de remuneración. Hay mucha consulta. Autodespido. El autodespido también. Conoce la gente el autodespido. Efectivamente. Es una posibilidad que tiene del trabajador de autodespedirse de su trabajo por incumplimiento del empleador. Al revés, lo que diferencia la renuncia. ¿Y qué diferencia hay? Es que el trabajador puede reclamar con ese autodespido indemnizaciones, año de servicio y mes de aviso. Plop. Mucha gente no lo conoce. Sí. Bueno, hay varios. Se va a saturar el todo. radiocontrolador, no está se va a saturar. Con muchas expresiones corporales nos está diciendo que lo ayudemos. Sí. Bueno, la verdad es que yo de verdad que les quiero agradecer la disposición. Hay mucho tema, hay mucho paño que cortar, como se dice. Tenemos también a mucha gente que nos está escuchando, porque ahí uno ve por la cantidad de mensajes que nos llega, y eso también se agradece. Don Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber venido, ¿cierto?, a la radio. Lo vamos a comprometer a Daniel, ¿cierto?, y a Jaime lo tenemos más cerca. Yo sé que voluntad está, y lo más importante es que nuestra gente sepa de que existe la Defensoría Laboral y que pueden hacer sus consultas, no solamente pedir, ¿cierto?, una defensa una vez que haya un juicio. Alejandra, solo dar las gracias por la oportunidad que nos dieron, la invitación, y bueno, a toda la gente que nos escucha, a los trabajadores, invitarlos a la oficina de defensa laboral en Castro, O'Higgins, frente a la COPEC, en el segundo piso, edificio Leomán. Arriba de esa. Exactamente, el horario es de 8:30 a 5:30 de la tarde. Bueno, también almuerzan, así que de 1:30, de 1:30 a 2:30 no están, así que tendrán paciencia. Así que gracias en nombre de la institución. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Alejandra. Le vamos a dejar acá en la radio unos volantes con las direcciones y algo de publicidad de la Oficina de Defensa Laboral y de los derechos de los trabajadores, para los que
personas que desde Alcagüe que quieran acercarse y sepan dónde acudir para su defensa. Agradecido por la invitación, Alejandra. Gracias, Daniel. Y ojalá que podamos volver Vamos a tocar la puerta de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por el espacio. Un saludo a la gente de Alcagüe y todos sus alrededores, que son gente muy buena y de calidad. Sí, y parece que han hecho una buena labor porque recibimos hartos mensajitos ahí agradeciendo. Bueno, se nos fue el tiempo súper rápido, 1000 disculpas, ¿cierto? Pero yo creo que el tema valía la pena un poquito, así que gracias por la paciencia también a los chicos de la radio y aquí a nuestros amigos del canal. Nos encontramos, si Dios así lo quiere, el próximo miércoles en otro programa con otro tema interesante igual para ustedes. Que tengan una bonita semana. Esperemos que todos tengamos una bonita semana. Les habló con el cariño de siempre su concejal amiga Alejandra Villegas.